de la Fundación Picolino, en este caso de la Escuela de La Salle, y que pues me están acompañando en lo que tiene que ver con el taller de química. Elaboro este video con la finalidad de alguna manera, pues a pesar de que no podemos o no podremos tener nuestro encuentro el día de hoy, pues espero de alguna manera a través, digamos, de esta estrategia poder acompañarlos y hacer una pequeña explicación de lo que íbamos a trabajar en la sesión del día 21 de marzo y que espero que de alguna manera pues les pueda servir para seguir, para que pues podamos continuar con la temática con la que venimos trabajando. En la sesión anterior, recordemos que veníamos hablando de lo que se denomina la clasificación de la materia. Y antes de comenzar a hablar de este concepto, lo que tiene que ver con mezclas y los diferentes tipos de mezclas, voy a comenzar, digamos, haciendo una pequeña retroalimentación muy, digamos, de una manera muy concreta con relación a lo que se trabajó hace 8 días. Entonces voy a ir a mi tablero y voy a comenzar, digamos, hablando un poco que, pues, que la temática con la que comenzamos hablando hace 8 días era lo que tenía que ver con la clasificación de la materia. Entonces voy a colocar acá clasificación de la materia. Y digamos, en teoría lo que hablábamos era dos cosas. Entonces, la materia yo la puedo de alguna manera clasificar en base a la composición y las propiedades que, digamos, la materia tiene de dos maneras. O yo la puedo clasificar como, en este caso, sustancias. Y pues en algunos casos o en algunos textos de química, pues esas sustancias se denominan sustancias puras. Entonces voy a colocar entre paréntesis sustancias puras. Pero también yo la materia la puedo clasificar, digamos, de alguna manera como mezclas. ¿Sí? Entonces puedo hablar de la sustancia o clasificación de en este caso de la materia, como mezclas. Ahora, ¿cuál era la categorización que alcanzamos a hablar hace 8 días? Entonces, hace 8 días hablábamos sobre las sustancias puras y decíamos que pues estas se caracterizaban primero por estar constituidas por un solo tipo de materia, por presentar una composición fija, por no variar de una muestra a otra. Es decir, que pues sin importar qué tipo de sustancia, si estoy hablando de ese tipo de materia, pues siempre va a ser la misma y que de alguna manera pues una característica que tenían en este caso las sustancias puras es que no las puedo separar en sus componentes, es decir, no las puedo separar por métodos físicos. Veíamos también que las sustancias puras también se clasificaban de dos maneras. Entonces hablábamos de digamos, dos conceptos que comenzábamos a trabajar. El primer concepto que comenzábamos a trabajar era el concepto de sustancia, en este caso lo que se denominan elementos, que yo creo que ustedes han oído y en algún momento han hablado sobre la tabla periódica, en donde están los elementos químicos, en este caso de los elementos, es decir, que los elementos dentro de la clasificación de la materia se clasifican como sustancias puras, pero también hablábamos de sustancias que también son sustancias puras, pero que de alguna manera pues no están constituidas digamos, por átomos de manera elemental. En este caso lo denominamos compuestos. Entonces también hablábamos de compuestos, es decir, son una serie de materia, de sustancia, que se clasifica como sustancia pura. Y hablábamos de una serie de características las cuales de alguna manera diferencian a los elementos de los compuestos. Entonces decíamos que pues, los elementos como sustancia pura, pues una de las características que la diferenciaba de los compuestos era que no podía descomponerse, es decir, por más yo quiera sacar de esas sustancias que yo denomino elementos, cosas aún más sencillas no lo puedo hacer porque pues ya digamos la base de las sustancias que existen en nuestro planeta Tierra. Y decíamos que a nivel molecular los elementos, digamos, se caracterizaban de alguna forma por presentar, digamos, un solo tipo de átomo. ¿Sí? Entonces estaban constituidos por átomos, un solo tipo de átomo. Entonces hablábamos de átomos y hablábamos que los elementos solamente estaban constituidos por un solo tipo de átomo. Y que esa era la característica principal, un solo tipo de átomo.
Y que de alguna manera estos átomos, digamos, estos elementos, se representaban también de alguna manera por algo que se denominan símbolos químicos, como hablábamos de símbolos químicos, y que estos símbolos químicos, que era una manera, digamos, de expresar qué tipo de elementos estaba hablando, pues estos símbolos químicos los encontrábamos en algo que se denomina la tabla periódica, ¿sí? Ahora, también hablábamos que de alguna manera que estos símbolos químicos se caracterizaban porque, digamos, la forma como se relacionaban con cada uno de los elementos era que esos símbolos o este código de letras, llamémoslo así, se derivaban de alguna manera del nombre del elemento, ¿sí? Y que de ese nombre del elemento se tomaban una, dos o más letras, los cuales me permitían, digamos, establecer el símbolo químico para ese elemento, ¿sí? Y que en algunos casos el símbolo químico se derivaba de su nombre, en este caso en inglés, pero que habían algunos símbolos químicos que digamos, se derivaban esos nombres de sus nombres en latino o en griego. Entonces, por ejemplo, entonces el carbono, símbolo químico C, entonces observen del nombre carbono, o sea, se deriva directamente del nombre, ¿sí? Entonces es sencillamente porque pues está relacionado con su nombre en inglés, ¿sí? En cambio, y acá tenemos el símbolo químico. Otra característica que antes de comenzar a hablar, digamos, como esa diferenciación, era que los símbolos químicos, siempre la primera letra, es decir, si estaba constituido por una o por más letras, siempre la primera letra era en mayúscula. Entonces observen aquí C mayúscula para el carbono, pero que también si estaba constituido por más de dos letras, entonces la segunda letra siempre iba en minúscula. La primera letra en mayúscula, la segunda letra en minúscula. Entonces, como para diferenciar, entonces aquí veíamos un ejemplo de nombre de elemento, que el cual pues se relaciona con su nombre directamente, en este caso en inglés, pero también veíamos que habían otros elementos, por ejemplo el Cu, observemos aquí el Cu, que es el símbolo químico de un elemento que se llama cobre, ¿sí? Y que veíamos que pues este no se relacionaba directamente con el nombre en inglés, es decir, el Cu, el U no proviene del nombre en inglés, sino proviene de su nombre en latín. El nombre del cobre en latín o en griego es cuprum. Entonces, ese código de letras, que es lo que observamos aquí, entonces observen Cu, acá, Cu, pero viene del nombre pues que nosotros conocemos o el elemento que nosotros conocemos como cobre, C, carbono, en este caso carbono, C. Y esto es lo que se denomina símbolos químicos y que me interpretan una sustancia pura, es decir, un elemento. Y pues veíamos algunos ejemplos y hablábamos de cómo el símbolo químico pues se relacionaba en algunos casos directamente con el nombre en inglés, pero en otros no. También hablábamos con relación a los compuestos y decíamos que pues también se clasificaban como sustancias puras, pero que los compuestos, digamos, eran sustancias puras que se formaban por más de dos tipos de átomos diferentes, mientras que en los elementos está formado por un solo tipo de átomo. Un compuesto siempre está formado por dos o más átomos diferentes. Es decir, que si yo lo hablo en términos de elementos, pues un compuesto siempre está, digamos, constituido, formado por dos o más elementos diferentes. Es decir, que si hablo desde la combinación química, pues un compuesto está formado por la combinación química de dos o más elementos. Y un ejemplo que mirábamos de ello era, por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto. O sea, el agua es una sustancia pura, pero se clasifica como compuesto porque está constituido por átomos de hidrógeno y de oxígeno. O puedo decir que el agua es una sustancia pura porque es un compuesto, porque está constituido por elementos, en este caso hidrógeno y oxígeno. Es decir, que una diferencia que tienen los compuestos es que yo sí puedo separar los compuestos y identificar los elementos los cuales lo constituyen. Es decir, yo puedo separar un compuesto y mirar cuáles son los elementos que lo constituyen. O sea, que yo puedo dividirlo de pronto no por métodos físicos, pero sí por métodos químicos. Y digamos que hasta aquí, digamos que era como digamos, las características que hablábamos hace ocho días. También hablábamos que una de las características que tenían tanto los elementos como los compuestos, sobre todo los compuestos, era que su constitución, en este caso,
estaban definidas, es decir, que de alguna manera pues siempre iban a estar en las mismas proporciones los átomos que constituían un compuesto. Es decir, que por ejemplo para el agua siempre va a estar constituida por dos partes o dos átomos, en este caso de hidrógeno, y un átomo de oxígeno. Aquí no hay número, pero pues asumimos que siempre que no hay número hay un átomo o una cantidad de ese elemento. También hablábamos un poco con relación a que, pues a diferencia de los elementos, en este caso los compuestos, ya no se simbolizan directamente por símbolos químicos, pero sí por algo que se denominan fórmulas químicas. Y las fórmulas químicas lo que hacen es utilizar los símbolos químicos de los elementos que constituyen ese compuesto. Entonces aquí hablábamos de fórmulas químicas. O sea que una fórmula química de un compuesto, en este caso, pues es la que nosotros vemos para la molécula de agua, H2O. Y creo que, digamos, hasta ahí, digamos, de alguna manera, era lo que hace 8 días trabajábamos. Ahora lo que el día de hoy yo voy a trabajar, pues tiene que ver con la siguiente parte de la clasificación de la materia, que es lo que se denomina mezclas. Entonces, lo primero que, digamos, vamos a entender antes de es que es una mezcla. Una mezcla, como ustedes observan ahí, se define como la unión, en este caso física, de dos o más sustancias, pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas, en la que la estructura pues de las sustancias no cambia, por lo cual, pues de alguna manera, pues las propiedades de estas sustancias permanecen constantes y lo que yo puedo, digamos, categorizar en una mezcla es poder variar esas proporciones. Por ejemplo, yo puedo tener una mezcla, o sea, una combinación de dos sustancias puras. Por ejemplo, puedo tener aquí agua, ¿sí? H2O, y puedo tener y puedo agregarle a esa agua azúcar, ¿cierto? Entonces, observen, estoy haciendo una unión física. Entonces, yo puedo ir a mi casa, coger un poquito de agua y agregarle una cantidad específica de azúcar. Entonces, al hacer esa combinación, pues lo que yo voy a obtener es lo que se denomina una mezcla. Estoy uniendo físicamente dos sustancias, las cuales, aunque estén formando una mezcla, o sea, una mezcla de agua y azúcar, pues se mantienen todavía características propias del agua y se mantienen características propias del azúcar. Además, yo puedo de alguna manera variar las proporciones, es decir, yo puedo agregar mayor cantidad de agua, menor cantidad de azúcar, o yo puedo agregar mayor cantidad de azúcar y menor cantidad de agua. Yo puedo variar las proporciones de mi mezcla, o sea, de las sustancias que componen esa mezcla, y por lo tanto, pues es una manera de categorizar lo que yo denomino mezclas. Entonces aquí estoy hablando en términos de sustancias puras. Además, una característica que tienen las mezclas es que yo puedo separarlas por procesos físicos, es decir, yo puedo aquí a esta mezcla agua-azúcar de alguna manera utilizar un método físico, que eso es lo que vamos a ver ya en la próxima sesión, y poderla separar, es decir, obtener el agua de manera separada al azúcar que inicialmente tenía. Entonces yo puedo volver a tener los componentes iniciales con los cuales yo formé mi mezcla, volverlos a tener por métodos de separación que se denominan métodos de separación de mezclas. Ahora, en una mezcla hay que tener dos características. Siempre va a haber un componente que va a estar en mayor proporción, la cual de ahora en adelante pues lo vamos a llamar o medio, en donde se produce la mezcla, o fase dispersante. Y digamos, una parte o una serie de sustancias las cuales se encuentran en menor proporción y que ahora en adelante vamos a llamar fase dispersa. Creo que hasta ahí era lo que trabajábamos hace 8 días y pues el día de hoy voy a comenzar a hablar un poquito de la categorización de mezclas. Veamos algunos ejemplos de mezclas en nuestra cotidianidad. En este caso pues el aire es una mezcla de gases, en este caso la leche es una mezcla de proteína, azúcar, agua, grasas. La Coca-Cola también es una mezcla de caramelo, de azúcar, de agua, de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces todos están constituidos por sustancias, es decir, yo puedo variar la composición de ellas y pues se va a alterar la mezcla, ¿sí? Por eso es digamos, como un ejemplo. Ahora, yo puedo clasificar las mezclas de acuerdo a la fuerza de cohesión entre las sustancias, el tamaño de las partículas de la fase dispersa, es decir, las que se disuelven en el medio, y la uniformidad
de estas partículas, es decir, la uniformidad con que pues, se puede presentar en cada una de las mezclas. Entonces yo puedo clasificar las mezclas de dos maneras, o como una mezcla homogénea o como una mezcla heterogénea. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de qué son las mezclas homogéneas. Entonces las mezclas homogéneas son aquellas en donde hay una mayor fuerza de cohesión, es decir, hay una fuerza de interacción gigantesca entre pues, el medio y pues, la fase dispersante, o sea, lo que se disuelve en ese medio, entre las sustancias que se combinan pues, para formar esa mezcla. Las partículas de la fase dispersa son más pequeñas, es decir, son tan pequeñas que dichas partículas se encuentran distribuidas de manera uniforme y de alguna manera los componentes, digamos, de esa mezcla no se pueden identificar a simple vista, es decir, se percibe solo una sola fase. A este tipo de mezclas homogéneas también las denominamos soluciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de mezcla homogénea, pues es la mezcla que hablábamos anteriormente, en donde combinábamos agua con azúcar. Entonces yo al hacer la combinación agua-azúcar, me voy a dar cuenta que al agregar el azúcar en el agua, parece como si pues, se desaparecieran los granitos de azúcar, pero realmente lo que está ocurriendo es que son tan pequeños los tamaños de las partículas, en este caso de azúcar, que yo a simple vista no los puedo ver y además pues hay una distribución uniforme. Es decir, que en todos los puntos en donde pues hay una interacción entre pues, el agua y el azúcar, pues va a haber, digamos, la misma relación de partículas o cantidad de partículas. Bien, entonces hay una uniformidad y solamente se presenta una fase. Es decir, yo no puedo distinguir en qué sería el agua y no puedo distinguir qué sería el azúcar a simple vista. O sea, se presenta una única fase. Y eso lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Entonces, digamos, ejemplos que ustedes pueden, digamos, tener, por ejemplo, una mezcla sólido-sólido se encuentra en el bronce, es una mezcla entre el cobre, un metal, y estaño, que es otro, digamos, un compuesto, un compuesto metal, no metálico, creo. El aire también es una mezcla de gases, se forma una sola fase, no puedo distinguir, una mezcla de gases, y una mezcla de líquido-líquido, pues es la mezcla de alcohol y agua en lo que nosotros denominamos alcohol antiséptico. Entonces observen, en todas como son mezclas homogéneas, se están formando soluciones, yo no puedo distinguir a simple vista, en este caso, pues cuáles son los componentes que de alguna manera hacen parte de esa mezcla. Ahora, lo segundo o el segundo tipo de clasificación de una sustancia es lo que se denominan mezclas heterogéneas. Entonces, ¿qué son las mezclas heterogéneas? Las mezclas heterogéneas pues son todas aquellas en donde la fuerza de cohesión entre sus partículas es menor que las fuerzas homogéneas, es decir, ya hay una menor fuerza de cohesión y lo que va a ocurrir es que las partículas que se están disolviendo, o sea, las que están en menor proporción, son mucho más grandes digamos, que en las soluciones y por lo tanto no se distribuyen de manera uniforme. Es decir, que de alguna manera, una manera de categorizar una mezcla heterogénea es que yo puedo distinguir algunos de sus componentes a simple vista. Por lo tanto, se va a evidenciar diferentes fases. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, al mezclar arena con virutas de hierro, tanto una como las otras, yo las puedo digamos, de alguna manera ver a simple vista y yo las puedo separar simplemente porque pues voy a distinguir cuál puede ser arena y cuáles son las virutas del metal de hierro. Entonces, otros ejemplos, pues miremos aquí. Aquí miramos dos ejemplos, uno es el granito, en donde pues las partículas de, por ejemplo, cuarzo, mica y feldespato se pueden identificar por los diferentes colores que poseen, o sea, no hay una uniformidad, entonces yo puedo separar los componentes fácilmente, o una mezcla de arena y agua en donde yo puedo mirar pues cuál es la fase de arena y cuál es la fase de agua. Otro, por ejemplo, muy común en nuestra cotidianidad es cuando mezclo aceite con agua, pues ahí a pesar de que se está formando una unión física de agua y aceite, pues yo puedo identificar a simple vista cuál es aceite y cuál es agua. Ahora, las mezclas heterogéneas yo las puedo clasificar de dos maneras, o como suspensiones o como coloides. Y eso es lo que pues vamos a comenzar a hablar aquí adelante. Entonces, ¿qué es una suspensión? Una suspensión es una mezcla, digamos, heterogénea en la cual pues se aprecia con mayor claridad la separación de las fases. Es decir, por ejemplo aquí,
Aquí estoy formando mi mezcla inicial, pero de alguna manera yo puedo evidenciar la separación de mis fases. Y esa separación de fases se da por un proceso que se denomina sedimentación. Entonces observen aquí arena, agua, y de alguna manera hay una separación de las fases entre arena, entre agua y entre arena. Ahora, mientras tanto, un coloide, si vamos a hablar de coloides, pues son mezclas en las cuales las partículas pues tienen un tamaño intermedio, no son fáciles, digamos, de ver a simple vista cuál es la separación de sus fases, no se sedimentan, pero de alguna manera tienen unas características que las diferencian a las mezclas homogéneas. En este caso, pues las partículas coloidales se reconocen porque pueden reflejar la luz y dispersar la luz. Es decir, que si yo colocara una fuente de luz, por ejemplo, aquí, sobre esa posición, absorbería la luz y esas pues no pasarían, ¿sí? Que es lo normal que pasaría, por ejemplo, en una solución, sino lo que ocurriría es que se dispersarían dentro de esa solución coloidal. ¿Sí? Como pareciera como si estuvieran absorbiendo, en este caso, la fuente de luz. Entonces lo que hace es reflejar y dispersar la luz dentro de la sustancia. Un ejemplo de coloide pues es la cerveza, como ustedes ven en esa imagen. Ahora, diferentes ejemplos de coloides. Entonces, los coloides se pueden, digamos, categorizar digamos, por el tipo de fase dispersa y fase dispersante que se presente. Es decir, en qué fase pueden estar. Líquido líquido, líquido sólido, sólido líquido, sólido gas. Y esos son ejemplos que ustedes observan aquí. Entonces, vemos la crema, la leche, la pintura, el polvo en el aire, los malvaviscos, el spray, las nubes, en este caso la gelatina o las gomitas. Entonces son ejemplos de coloides. Voy a hablar de algunos. Entonces los coloides, digamos, que se forman entre dos partículas, es decir, sólidos, líquido, líquido, en donde las partículas dispersas y el medio dispersante son líquido y líquido, se denominan emulsiones. Una característica de eso es, por ejemplo, la crema, la mayonesa, por ejemplo. Otra líquido a líquido que también es una emulsión es, por ejemplo, la leche. La pintura es una mezcla sólido-líquido, en donde, pues, en este caso, el medio eh, es el líquido y lo que se disuelve en ese líquido o lo que forma es la parte sólida que da la coloración, por ejemplo. Esas se denominan soles, ahí están los aerosoles que son parte del aire, están las espumas sólidas como por ejemplo los malvaviscos, están los aerosoles como los spray, están los aerosoles como las nubes y están los geles, por ejemplo la gelatina. Todos estos se consideran mezclas heterogéneas porque su distribución no es uniforme. Entonces, recordemos que no presentan el mayor grado de cohesión, son partículas intermedias más pequeñas, que forman, digamos, suspensiones o mezclas heterogéneas normales, pero son más grandes que las que forman una solución. Por lo tanto, no hay una uniformidad. Y aquí vemos un pequeño ejemplo de tipo de coloides que se pueden presentar dependiendo de la fase dispersa y la fase dispersante. Recordemos que la fase dispersa es la que está en mayor proporción, la fase dispersa es la que está en mayor proporción y la fase de alguna manera dispersante, no, la fase dispersa es la que está en menor proporción y la fase, en este caso, dispersante es la que está, digamos, en una mayor proporción, ¿sí? Que es la de donde se fue generando. Entonces, menor proporción, mayor proporción. Y aquí pues hay unos nombres genéricos que nosotros conocemos, espumas, aerosoles, emulsiones, geles, ¿sí? O sea que todo ese tipo de sustancias que se consideran así como espumas, aerosoles, geles, se denominan coloides y son tipos de mezclas, en este caso, heterogéneas. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre un sistema homogéneo, es decir, una solución, es decir, una mezcla homogénea, y sistemas heterogéneos, es decir, sistemas en donde no hay una homogeneidad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es el tamaño de las partículas que se disuelven o que van a formar la mezcla o lo que se denomina la fase dispersa. Si ustedes observan aquí, las partículas digamos, que forman una solución por lo general son las más pequeñas, menores a 1 nanómetro. Las partículas que forman una dispersión coloidal están entre 1 y 100 nanómetros, son un poco más grandes. Pero y las partículas que hacen parte, digamos, de una suspensión o una mezcla ya heterogénea, pues tienen digamos, un diámetro mucho mayor, a 100 nanómetros.
Es decir, que eso es lo que me ayuda a categorizar. Mientras más pequeñitas, pues hay mayor uniformidad, mientras más grandes, hay menor uniformidad y yo de alguna manera puedo distinguir, digamos, las fases más sencillamente. Bien, entonces es decir que en un sistema heterogéneo pues no hay una homogeneidad. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo utilizo, por ejemplo, una crema, que es una dispersión, digamos, es un coloide, es una mezcla heterogénea, pues yo requiero de alguna manera agitar el recipiente pues para que se establezca una mayor homogeneidad. En caso de una solución, yo no requiero hacer ese proceso porque sin importar cualquiera de las partes que yo utilice, siempre va a estar en proporciones homogéneas. Ahora, creo que por último, para culminar, digamos, esta parte de lo que tiene que ver con la clasificación de la materia, voy a comenzar a hablar de, digamos, de este diagrama que me parece interesante a la hora de clasificar una sustancia. Entonces, digamos que yo tengo una sustancia, una muestra, y la primera pregunta que que tengo que hacer ¿es uniforme en todas sus partes? Entonces, si no presenta una uniformidad, claramente es una mezcla heterogénea. Pero si presenta una uniformidad en todas sus partes, entonces lo que ahora tengo que decir, bueno, presenta una homogeneidad, pero ahora la composición es variable. Si la composición es variable, es decir, yo puedo variar la composición de los componentes que la constituyen, entonces yo voy a clasificar eso como una mezcla homogénea, o sea, una solución. Pero si la composición no es variable, o sea, es definida, en este caso yo voy a clasificar la sustancia como una sustancia pura. Ahora, recordemos que yo las sustancias puras las puedo clasificar de dos maneras. Es decir, si yo puedo descomponer la sustancia en sustancias más simples, entonces hablo de un compuesto. Pero si yo ya no puedo descomponer una sustancia en sustancias más simples, entonces hablo de un elemento. Este cuadrito, en nuestra próxima sesión, cuando nos encontremos, voy a tratar, digamos, de alguna manera de poderlo utilizar para solucionar ejercicios y como para analizar por qué se clasifica la materia de esa manera. Bien, pues ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con el análisis de preguntas tipo ICFES Saber 11. Y pues observen que tenemos un mismo cuadrito como en el anterior y pues nos piden solucionar esta pregunta. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. La materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama. Y aquí pues nos presentan el diagrama. Entonces tenemos la materia, entonces si es uniforme en todas sus partes, entonces seguimos a esta parte de mi gráfico, si no es uniforme y directamente la clasificamos como heterogénea. Ahora, si es sí, pues tengo que preguntarme si la composición es variable o no. Si la composición es variable, es una mezcla. Recordemos que las composiciones varían en las mezclas, en este caso, pero si presenta una uniformidad, es una mezcla homogénea. Si no es variable, es una sustancia pura. Ahora me dan el siguiente enunciado, que es lo que vamos a solucionar en mi tablero. Voy a ir con esto a mi tablerito para trabajarlo acá. Perdón, voy a abrir nuevamente otra pestaña para poderlo trabajar. Entonces voy a ir aquí y listo. Entonces vamos a trabajar este enunciado. Ya sabemos que tenemos un diagrama y es el que vamos a utilizar para poder clasificar pues, o para poder hacer o solucionar el ejercicio que aquí me están planteando. Entonces el ejercicio lo que me plantea es lo siguiente. Mm, Voy a ir por aquí, voy a ir aquí, entonces voy a ir acá. El acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría el acero? Entonces, lo primero que yo tengo que definir son ciertas características. Primero, el acero contiene elementos, es decir, tiene hierro y tiene carbono. Lo primero que me dan es que dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades, es decir, que si estoy hablando con relación aquí, pues la proporción o las cantidades no son definidas, es decir, yo puedo variar. Eso lo que me quiere decir es que yo puedo variar su composición. ¿Listo? Lo primero que me dice esto es que yo puedo variar su composición. Lo otro que me dice es que la composición, es decir, esa variabilidad de composición, es decir, que presenta una composición uniforme, es decir, presenta una sola fase. ¿Listo? Entonces aquí lo que ya me puede estar diciendo es lo siguiente con relación a esto. Primero,
Es, es uniforme en todas sus partes. Si nosotros vamos aquí, nuevamente, aquí me dice que sí, que la composición es uniforme. Por lo tanto, si yo me voy al diagrama, pues yo ya, como la respuesta sí, me voy a este lado. Es decir, que no es una mezcla heterogénea. Listo. ¿Tiene composición variable? Pues eso es lo que vamos a mirar nuevamente con la información. Acá me dice que varía su composición. ¿Por qué dice? Porque dice que dos muestras distintas de cero tienen diferentes cantidades de estos elementos. Es decir, yo puedo variar la cantidad de hierro y carbono. Por lo tanto, su composición en este caso es variable. Entonces, sí es variable. Entonces, como su composición es variable, pero es uniforme, la sustancia se puede, en este caso, esa mezcla de acero se va a clasificar como una mezcla homogénea. Y eso es lo que yo voy a buscar, digamos, dentro de mis respuestas. Vamos a mirar dónde habla sobre mezcla homogénea. Si yo examino cada uno de los ítems, entonces aquí habla como mezcla homogénea, como sustancia pura, en la B, en la C habla como mezcla heterogénea y en la D habla como sustancia pura. Pues nosotros nos damos cuenta que el único numeral que habla como mezcla homogénea es la A. Y por lo tanto, pues podríamos decir ya directamente que esa es la respuesta correcta. Es decir, que si yo voy aquí a escoger mi opción correcta, pues en este caso la respuesta correcta sería la A. Pero detengámonos un momentico aquí. ¿Por qué? Porque de alguna manera también hay que mirar pues que el enunciado pues sea acorde a lo que se está hablando dentro del gráfico. Ya sabemos que es una mezcla homogénea, pero ahora miremos si está relacionado con lo que me da en este caso el diagrama. Entonces dice, porque está formado por diferentes elementos, sí, el texto lo dice y por lo tanto pues presenta una composición que variable. Y es uniforme. Sí, aquí la respuesta me decía, ¿es uniforme en todas sus partes? Sí, el texto me daba esas dos características. Acá me dice que hay una variabilidad de esos componentes del acero, pero también hay una uniformidad. Por tanto, la respuesta correcta sería, en este caso, la A. Y creo que aquí culminamos lo que tiene que ver con el trabajo de mezclas. Entonces, para recordar aquí rápidamente, las sustancias se clasifican de dos maneras, o como la materia, como sustancias puras o como mezclas. Las sustancias puras yo las puedo clasificar de dos formas, o como elementos o como compuestos. Entonces, los elementos tienen unas características que vimos inicialmente, los compuestos tienen unas características que vimos inicialmente. Ahora las mezclas yo las puedo clasificar de dos maneras, o como mezclas homogéneas o como mezclas heterogéneas. Y sabemos que las mezclas heterogéneas también las puedo clasificar de dos maneras, o como suspensiones o como coloides. Si nosotros nos damos cuenta, esta clasificación de la materia, pues nosotros convivimos con cualquier tipo de esa clasificación de materia. Es decir, en algunas ocasiones utilizamos elementos puros, pues por ejemplo, para fabricar artículos personales, por ejemplo, cosas hechas de hierro, de aluminio. Estamos hablando de sustancias puras, en este caso de elementos. Consumimos sustancias puras, por ejemplo, agua. Utilizamos sustancias puras como el alcohol para fabricar, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ¿sí? O el alcohol antiséptico. Utilizamos mezclas también a la hora, por ejemplo, de cocinar, cuando mezclamos, por ejemplo, agua, aceite, sal, o cuando hacemos un tinto, por ejemplo, cuando mezclamos agua y café. Estamos utilizando, digamos, esos conceptos y estamos utilizando, digamos, cosas que tienen que ver con la clasificación de la materia. Ahora, voy a presentar también algo que espero, digamos, de alguna manera puedan trabajar para la próxima clase, que es la lectura, en este caso número 4, la cual tiene que ver con separación de mezclas. Recuerden que en toda lectura lo que ustedes van a hacer es la lectura de estas 4 páginas, no son largas. Observen que en su gran mayoría son imágenes y pues la idea de la próxima sesión es comenzar a aplicar y a utilizar estos métodos en problemas en donde me presenten mezclas. Sí, pues es en donde se va a aplicar. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que ustedes elaboren el mapa conceptual. Recuerden que se debe elaborar un mapa conceptual y la próxima sesión, que es el día 28 de marzo, podernos encontrar. Yo volver a hacer una pequeña retroalimentación después de que ustedes hayan visto esta pequeña explicación y comenzar lo que tiene que ver con separación de mezclas. Entonces les agradezco muchísimo por su atención.